Australia, cuyo nombre oficial es la Commonwealth de Australia, es un país soberano que comprende el continente australiano, la isla de Tasmania y numerosas islas más pequeñas. Es el país más grande en Oceanía y el sexto país más grande del mundo. Australia también es el continente habitado más antiguo, más plano y más seco. Es un país megadiverso y debido a su tamaño tiene una amplia variedad de paisajes y climas. El país es altamente desarrollado con una economía de altos ingresos considerándose una potencia regional. Los inmigrantes representan el 30% de la población del país, siendo esta la proporción más alta entre las naciones occidentales. Por su parte, el turismo es una parte importante de la economía australiana, recibiendo poco menos de 10 millones de visitantes internacionales por año, siendo quizás los destinos más populares las ciudades de Sydney, Brisbane y Melbourne, y su fauna única es también otro punto de interés importante para los turistas. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Australia se deriva del latín Terra Australis, que en español significa Tierra del Sur. Los antiguos griegos dedujeron que en el hemisferio sur debían existir enormes masas de tierra inexplorada. Los exploradores españoles y portugueses buscaron en vano ese continente perdido, al que todos llamaban ya Terra Australis Incógnita. Un territorio olvidado por el tiempo, un mundo extraviado en las brumas de la evolución. El espíritu primigenio del desaparecido supercontinente llamado Gondwana. Gondwana incluía las actuales tierras de Australia, Antártida, África, Suramérica y la India. La división del supercontinente trajo grandes cambios. Fuerzas titánicas crearon nuevos mares, desplazando continentes y enfriando el clima. Australia, junto con Tasmania, emigraron al este de la Antártida. Los costurones de la Gran Rotura cicatrizaron en fósiles de criaturas que vivieron en aquella época y que pueden encontrarse ahora en todas las piezas del colosal rompecabezas. Número 2. Se sabe que la ocupación humana del continente australiano comenzó hace al menos 65.000 años, con la migración de personas por puentes terrestres y cruces marítimos cortos desde lo que ahora es el sudeste asiático. El refugio rocoso Madjebebe en Angerland es reconocido como el sitio más antiguo que muestra la presencia de humanos en Australia. La cultura aborigen australiana es una de las más antiguas de la Tierra. Ya al momento del primer contacto con los europeos, la mayoría de los australianos indígenas eran cazadores-recolectores con economías y sociedades complejas. Este primer avistamiento se atribuye a los holandeses por parte del capitán Willem Jackson en 1606 y desembarcó cerca de la moderna ciudad de Weipa en el Cabo York. Los holandeses trazaron la totalidad de las costas occidental y norte y llamaron a la isla continente Nueva Holanda durante el siglo XVII. Posteriormente, William Dampier, un explorador y corsario inglés, aterrizó en la costa noroeste de Nueva Holanda en 1688. Y ya para el año 1770, James Cook navegó y trazó un mapa de la costa este que llamó Nueva Gales del Sur y la reclamó para Gran Bretaña. Luego en 1788 ya se instaló un campamento y se izó la bandera de la Unión en Sydney Cove en Port Jackson, una fecha que más tarde se convirtió en el Día Nacional de Australia. Asimismo, la población indígena fue disminuyendo durante la época colonial debido a enfermedades. La expansión del control británico sobre otras áreas del continente comenzó a principios del siglo XIX, iniciando por las regiones costeras. En 1813 se estableció un asentamiento en la actual Tasmania, aunque para 1825 ya era una colonia separada, y el reclamo británico de todo el continente australiano se consolidó en 1827, estableciendo diversas colonias por todo el territorio, y la fiebre del oro que comenzó en 1850 provocó una afluencia de nuevos migrantes de China, América del Norte y Europa continental, lo que ocasionalmente generó disturbios civiles, como por ejemplo la rebelión de Eureka de 1854.
Luego, entre 1855 y 1890, las 6 colonias existentes obtuvieron individualmente un gobierno responsable manejando la mayoría de sus propios asuntos, mientras seguían siendo parte del Imperio Británico quien manejaba los asuntos exteriores y la defensa. Posteriormente, ya para 1901, se logró la federación de las colonias, uniéndose estas y formando la Commonwealth de Australia y recibiendo el estatus de dominio dentro del Imperio Británico. Para 1911 se formó el territorio de la capital federal, ubicación de la futura capital Canberra. En 1914 el país participó en la Primera Guerra Mundial unido a Gran Bretaña y también en la Segunda Guerra Mundial. Y el Estatuto de Westminster de 1931 puso fin formalmente a la mayoría de los vínculos constitucionales entre Australia y Reino Unido, y posteriormente fortaleció sus relaciones con los Estados Unidos, de quien es aliado importante bajo el Tratado de ANZUS, y el país ha modificado frecuentemente sus políticas migratorias, recibiendo ciudadanos de todas partes del mundo. Los aborígenes australianos, que son las personas que más tiempo llevan aquí en este planeta, consideran que tenemos 3 cerebros, el más grande y el más importante en el estómago, en el bajo abdomen, el segundo más importante y más grande, el del corazón, y el más pequeñito y el menos importante de todos, el de la cabeza. Al cerebro de la cabeza, a la parte racional, a la parte lógica, no a la parte del bajo vientre, donde están nuestros instintos, ni la del corazón, donde está el amor, sino al de la cabeza lo llaman Nandu Karu. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir una red de pescadores completamente enredada, de hecho tan enredada que es imposible de desenredar. Recordar, Nandu Karu, para el cerebro de la cabeza, una red de pescadores completamente enredada. Número 3. Canberra es la ciudad capital de Australia. Fue fundada a raíz de la unión de las colonias británicas de Australia como sede del gobierno de la nueva nación. En la actualidad es la ciudad interior más grande de Australia y la 8ª ciudad más grande en general. Canberra es una ciudad completamente planificada y su población se estima en poco más de 430.000 habitantes. Se cree que el área de Canberra estaba habitada por indígenas australianos desde hace 21.000 años, principalmente por el pueblo Ngunnawal, y solo hasta 1913 fue fundada y nombrada formalmente como Canberra, y diseñada y construida por arquitectos estadounidenses. La ciudad alberga muchas instituciones importantes del gobierno federal, así como monumentos nacionales y museos. Canberra ha sido clasificada entre las mejores ciudades del mundo para vivir y visitar. Recientemente en la ciudad se están desarrollando varias industrias importantes que van desde la atención médica hasta la construcción, y su tasa de desempleo es baja y el ingreso medio es alto. Si quisiéramos mencionar algunos de sus sitios de atractivo turístico, valdría destacar la Torre Telstra, desde la cual se puede observar todo el diseño de la ciudad, y entre sus eventos destacados podemos nombrar Floriade, que es el festival de flores más grande del hemisferio sur, o el Festival Enlighten, que es un festival anual de arte y cultura. Una de las ciudades más bellas de Australia es Canberra, pero también es una de las más desconocidas. Canberra es una ciudad en donde la arquitectura y la naturaleza forman una mezcla con armonía perfecta. Sus increíbles espacios al aire libre, sumados a los imponentes edificios modernos y sus calles llenas de historia, son la clara muestra de ello. El río Molonglo, que fluye a través de la capital Aussie, fue represado para formar el lago artificial Burley Griffin, una de las características más llamativas y deslumbrantes de Canberra. Este lago separa algunos de los barrios de esta urbe, los cuales se encuentran organizados en función de sus características, lo que facilita la ubicación y movilidad dentro de la ciudad. Así como Canberra es una de las capitales más pequeñas del mundo, también es una de las más llenas de vida y cultura. Así que, si tu espíritu viajero está deseoso de aventura, ¿qué esperas? Número 4. Australia es el continente más pequeño del mundo
y geográficamente abarca una amplia variedad de regiones biogeográficas, siendo extremadamente diverso. Va desde montañas cubiertas de nieve de los Alpes australianos y Tasmania hasta grandes desiertos, bosques tropicales y templados y amplias praderas. Su población se concentra a lo largo de la costa este y sureste. El continente está separado de Asia por los mares Arafura y Timor y está rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Australia tiene poco más de 34.000 kilómetros de costa y una extensa zona económica exclusiva. También es el continente habitado más seco y tiene el arrecife de coral más grande del mundo. Y el Monte Augusto se dice que es el monolito también más grande del mundo. Por su parte, el Monte Kosciuszko es la montaña más alta del continente australiano. Si se habla del clima de Australia, este es significativamente influenciado por corrientes oceánicas y suele variar según la ubicación en el territorio. Lamentablemente, el cambio climático ha aumentado un poco las temperaturas promedio del país. Se considera al 2019 como el año más cálido registrado y tuvo un gran impacto en la temporada de incendios forestales, pero el país también tiene una de las emisiones más altas del mundo de gases de efecto invernadero. Y finalmente, en términos de biodiversidad, pese a que el país es en gran parte semiárido o desértico, este tiene una amplia gama de hábitats. Por ejemplo, en Australia se estima que hay 250.000 especies de hongos y su bioma es único, con gran porcentaje de las especies endémicas, teniendo más especies de reptiles que cualquier otro país en el mundo. Quizás sus animales más conocidos son el ornitorrinco y el equidna, y marsupiales como el canguro, el koala y el wombat, y aves como el emú y el cocaburra. El continente también alberga algunas de las serpientes más venenosas del mundo, aunque lamentablemente el país también tiene la tasa de extinción de mamíferos más alta de toda la Tierra, teniendo actualmente más de 1.800 especies en la lista de especies amenazadas. Hoy, solo 3 especies representan en el mundo al arcaico grupo de los mamíferos que ponen huevos. 2 son equidnas, el de hocico largo de Nueva Guinea y el equidna de hocico corto, hoy extendido por toda Australia. El tercer miembro de la familia es el más extraño mamífero de cuantos se conocen, el ornitorrinco, un animal esquivo que vive en algunos ríos del este australiano. El ornitorrinco parece un compendio imposible de distintas clases zoológicas. Pasaron casi 100 años de discusiones científicas hasta que por fin 2 zoólogos demostraron irrefutablemente que aunque eran mamíferos, realmente se reproducían poniendo huevos. Aunque son de pequeño tamaño, el apetito de los ornitorrincos parece insaciable. Crustáceos, moluscos, anélidos e incluso anfibios forman parte de su extensa dieta. Su pico, repleto de sensores, le indica hasta el menor movimiento o cambio de temperatura. Los aborígenes que llegaron a Australia hace 50.000 años ya conocían al ornitorrinco, al que denominaban topo de agua. Número 5. Australia tiene una población de casi 26 millones de habitantes. Su densidad de población está estimada en 3,4 personas por kilómetro cuadrado, siendo así uno de los países más escasamente poblados del mundo. No obstante, la población está concentrada en la costa este y en particular en la región sureste. El país está muy urbanizado, con aproximadamente el 67% de la población viviendo en áreas urbanas, e igual que en muchos países desarrollados, su población está avanzando hacia una mayor edad, con más personas jubiladas y menos personas en edad de trabajar. En 2018 se estimó una edad promedio de su población de casi 39 años y en 2015 poco más del 2% de su población vivía en el extranjero, una de las proporciones más bajas del mundo. En inmigración, luego del final de la política de Australia Blanca en 1973, al país han llegado migrantes de todas partes del mundo, siendo Asia la principal fuente durante el siglo XXI, y en la actualidad el país tiene la 8ª población de inmigrantes más grande del mundo. Por su parte, según censo del 2016, casi 650.000 personas se identifican como aborígenes o indígenas australianos. Estos suelen tener indicadores en todos los aspectos más bajos que los no indígenas. En idiomas, el país no tiene un idioma oficial, pero el inglés es el idioma nacional de facto. Banana. 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 Tomato. 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 Este tiene un acento y un léxico distintivo y es hablado normalmente por más del 70% de la población.
Continuando con la religión, Australia no tiene una religión estatal. Sin embargo, según censo del 2016, poco más del 50% de los australianos se identifican como cristianos, mayormente católicos, aunque según este mismo censo, más del 30% de la población indica no tener religión. El país tiene uno de los niveles más bajos de adhesión religiosa del mundo. Pasando a la salud, la esperanza de vida en Australia es la cuarta más alta del mundo para los hombres y la tercera más alta para las mujeres, pero pese a ello el país tiene la tasa más alta de cáncer de piel del mundo y se estima que 2/3 de la población sufre de sobrepeso y su gasto en salud, incluido el privado, ronda el 10% del PIB. Y finalmente, en términos de educación, esta en Australia es obligatoria y es responsabilidad de cada estado o territorio individual, por lo que varía según estos. La tasa de alfabetización en general se calcula en un 99%, aunque la de Tasmania es mucho menor. En el país hay gran cantidad de universidades financiadas por el gobierno y la OCDE considera que Australia se encuentra entre las naciones más costosas para ir a la universidad, aunque su tasa de graduación es la más alta entre los países de la OCDE. Y asimismo el país tiene la proporción más alta de estudiantes internacionales por habitante en el mundo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Ana María y llevo 3 años y medio viviendo acá en Australia. Bueno, empecemos con la primera razón que Australia vale la pena para migrar. Para mí, especialmente, es la seguridad que nos ofrece este país. Entonces, Australia es un país que de verdad es súper seguro y para mí realmente es la multiculturalidad de Australia. Me parece súper chévere que aquí, si tú vas por cualquier parte, vas al centro comercial o vas por la calle, vas a ver todo tipo de culturas. Ahora, como punto 3 de este video, les quiero hablar de las oportunidades de trabajo que ofrece Australia. De verdad que es un mundo lleno de oportunidades. Es muy fácil poder conseguir cualquier tipo de trabajo. En Australia hay un ente del gobierno que se encarga de velar por todos los derechos, tanto de los empleados como de los empleadores. Bueno, el quinto punto de este video es el salario mínimo de Australia. Actualmente es de $19.84 la hora. Número 6. La cultura de Australia es principalmente una cultura occidental derivada de Gran Bretaña, pero también influenciada por la geografía única de Australia y la contribución cultural de los aborígenes. Y más recientemente la cultura de los Estados Unidos ha tenido una influencia significativa. Por ejemplo, en la literatura, esta creció lentamente en las décadas posteriores al asentamiento europeo, aunque las tradiciones orales indígenas son mucho más antiguas. A finales del siglo XIX, Adam Lindsay fue el primer poeta australiano en lograr un gran número de lectores, y luego Henry Lawson y Banjo Paterson capturaron la experiencia de la selva utilizando un vocabulario australiano distintivo. El poema Waltzing Matilda de Paterson es considerado el himno nacional no oficial de Australia, y Patrick White ganó el Premio Nobel de Literatura en 1973, y en el país se entrega cada año el Premio Miles Franklin, que condecora una novela que tiene el mérito literario más alto y presenta la vida australiana en cualquiera de sus fases. Se creó precisamente en honor a Miles Franklin, una destacada novelista del país. Continuando con la arquitectura, la de Australia ha sido consistente con las tendencias arquitectónicas en el mundo occidental, pero que se han adaptado para compensar los factores climáticos y culturales distintivos de Australia. Quizás las estructuras más icónicas del país son la Ópera de Sydney, que está incluida entre los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, también el Edificio Real de Exposiciones de Melbourne y el Ayuntamiento de Brisbane. E históricamente los pubs australianos también se han destacado por sus diseños a menudo distintivos. La música de Australia tiene una extensa historia hecha de sociedades musicales. Sus indígenas produjeron el icónico instrumento conocido como didgeridoo, que es un instrumento de viento desarrollado por los pueblos aborígenes del norte de Australia hace al menos 1500 años. Pero la década de los 80 fue cuando muchas bandas y artistas australianos alcanzaron reconocimiento internacional, como por ejemplo AC/DC, Kylie Minogue
o Paul Kelly, quien ha sido laureado como el poeta de la música australiana. Y Slim Dusty es reconocido como el rey de la música country australiana. Siguiendo con el cine, en Australia se creó uno de los primeros estudios cinematográficos del mundo y el primer largometraje del mundo fue la producción australiana de 1906, The History of the Kelly Gang, y Kokoda Frontline de Kenji Hall fue la primera película australiana en ganar un Oscar, y la década de los 60 y 70 vio grandes fondos gubernamentales hacia este sector, dándose la conocida nueva ola del cine australiano con gran número de películas de impacto internacional. Asimismo, entre 1996 y 2013, Catherine Martin ganó 4 premios de la Academia por sus diseños de vestuario y producción, la mayor cantidad para cualquier australiano, y en el país se han desarrollado producciones tan sobresalientes como The Matrix o los episodios 2 y 3 de Star Wars. En términos de cocina, la de Australia combina orígenes británicos e indígenas con influencias mediterráneas y asiáticas. Los abundantes recursos naturales de Australia permiten el acceso a una gran variedad de carnes de calidad, y asar carne de res o cordero al aire libre se considera una apreciada tradición nacional. Asimismo, la gran mayoría de los australianos vive cerca del mar, y los restaurantes de mariscos australianos han sido incluidos entre los mejores del mundo. Por su parte, la nuez de macadamia es la planta comestible más famosa cosechada y vendida en grandes cantidades, y el país también es un gran productor de vino, siendo el 4º mayor exportador en el mundo. Y finalmente, en términos deportivos, a muchos australianos les apasiona el deporte, que forma una parte importante de la cultura del país en términos de espectadores y participación. El cricket es el deporte de verano más popular de Australia, destacando sobre todo en este Sir Donald Bradman, considerado el mejor bateador del juego y un sinónimo de excelencia deportiva. Por su parte, el fútbol australiano tiene la mayor asistencia de espectadores y audiencia televisiva de todos los deportes en Australia, y el rugby también se practica ampliamente. Inclusive Australia ganó 2 veces la Copa del Mundo de Rugby. De igual forma, Australia es potencia mundial en natación, y el surf es un pasatiempo común entre los australianos. Más australianos han sido declarados campeones mundial de surf que cualquier otra nación. Si Australia es considerado un continente entero, no nos podemos imaginar la inmensa diversidad natural y cultural que posee. Por eso, Australia tiene registrado un total de 20 sitios declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. De estos, 12 son naturales, 4 mixtos y 4 culturales. La región de Lagos Willandra posee restos fosilizados de lagos y dunas del Pleistoceno, así como vestigios arqueológicos que atestiguan la presencia del ser humano desde hace 60.000 años. Cerca de Darwin, el Parque Nacional de Kakadu es una reserva arqueológica y etnológica única en el mundo. Las pinturas y pictogramas hallados en este sitio ilustran la historia de los primeros pobladores hasta los aborígenes, que aún lo pueblan actualmente junto con especies endémicas. La zona de naturaleza salvaje en Tasmania alberga uno de los últimos bosques pluviales más extensos de la zona templada en el mundo. Los vestigios encontrados en las grutas calcáreas atestiguan una presencia del ser humano en este territorio desde hace 20.000 años atrás. El Parque Nacional Uluru-Katayuta posee formaciones geológicas espectaculares que dominan la planicie arenosa del centro de Australia. El inmenso monolito de Uluru y las cúpulas rocosas de Katayuta forman parte del sistema ancestral de creencias de una de las sociedades humanas más antiguas del mundo. El Palacio Real de Exposiciones y los Jardines Carlton fueron hechos de múltiples materiales integrando diversos estilos arquitectónicos. La Ópera de Sydney es una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XX. Asentada en un paisaje marítimo excepcional, adentrado en el puerto de Sydney, esta grandiosa escultura urbana ha ejercido una influencia perdurable en arquitectura. Número 7. La economía de Australia es una economía mixta altamente desarrollada. Para 2021 el país ocupó la 12ª posición a nivel mundial por PIB nominal. Tiene el 10º mayor PIB per cápita y fue el 25º exportador de bienes y 20º importador de bienes en el mundo. En términos de riqueza promedio, en la actualidad Australia tiene la riqueza promedio más alta de todas las naciones.
Su economía está dominada por el sector de los servicios y el país tiene una riqueza en recursos naturales estimada en casi 20 trillones de dólares, y su bolsa de valores es la novena más grande del mundo en términos de capitalización de mercado nacional. Australia ocupó el tercer lugar en el índice de desarrollo humano en 2017 y Melbourne alcanzó el primer puesto por cuarto año consecutivo en 2014 en la lista de Economist de ciudades más habitables del mundo, y su deuda pública solo asciende a aproximadamente el 20% del PIB. Sin embargo, los precios de la vivienda en el país son altos, al igual que la deuda de los hogares, y el país fue la única economía avanzada que no experimentó una recesión debido a la crisis financiera mundial del 2008. Para 2021, la tasa de desempleo del país fue del 4,9%. Tiene una tasa de inflación objetivo de entre el 2 y el 3%, y en 2020 sus tasas de interés se establecieron en un mínimo histórico del 0,1%. Si se habla por sectores y empezando por la minería, en 2019 Australia fue el segundo productor mundial de oro, octavo productor mundial de plata, sexto productor mundial de cobre y el primer productor mundial de mineral de hierro, bauxita y otros minerales más, de los cuales ocupa importantes posiciones en producción a nivel mundial, así como piedras preciosas. Asimismo, se calcula que Australia extrae 351.000 barriles de petróleo por día, aunque su consumo asciende a 1 millón de barriles por día. E igualmente tiene alto consumo en gas natural y carbón, siendo de este último el segundo mayor exportador en el mundo. Continuando con la manufactura, esta industria ha venido disminuyendo en el país. En 1960 equivalía al 30% del PIB y en 2007 solo al 12%. La disminución ha sido notoria sobre todo en la industria automotriz y la industria textil. En la agricultura, para 2019 el valor agregado de la pesca y la silvicultura representó poco más del 2% del PIB, o el 12% si se incluyen otros procesos. Australia es un importante productor y exportador agrícola. Este sector emplea casi 330.000 personas. Los principales productos agrícolas producidos son la caña de azúcar, el trigo, altramueces, garbanzos y algunos otros más. Asimismo, Australia es un gran productor de carne vacuna. El país es el segundo mayor exportador en el mundo tras Brasil. Y finalmente, en turismo, en 2018 se estimó que Australia recibió 9.3 millones de visitantes internacionales. Este sector representa alrededor del 3,1% del PIB. Y finalmente, número 8. Políticamente, Australia es una monarquía constitucional parlamentaria federal. El país ha mantenido un sistema político democrático liberal estable en virtud de su constitución, que es una de las más antiguas del mundo. Se creó desde la federación en 1901, siendo asimismo la federación una de las más antiguas del mundo. Su sistema político combina elementos derivados de los sistemas políticos de Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno federal está dividido en 3 ramas: la legislativa, encabezada por el Parlamento bicameral, que se divide en un Senado y Cámara de Representantes, así como por el monarca, quien es representado por el gobernador general.
La ejecutiva, constituida por el Consejo Ejecutivo Federal, que es un organismo establecido por la Constitución australiana para asesorar al gobernador general. En la práctica, este se reúne únicamente para respaldar y dar fuerza legal a decisiones ya tomadas por el gabinete. Está integrado por el primer ministro y otros ministros de Estado designados por el gobernador general con el asesoramiento del Parlamento. Y el Poder Judicial, formado por el Tribunal Superior de Australia y otros tribunales federales, cuyos jueces son nombrados por el gobernador general con el asesoramiento del Parlamento. Por su parte, la reina Isabel II es reina de Australia y está representada en Australia por el gobernador general. Este actúa como un testaferro legal para las acciones del primer ministro y del Consejo Ejecutivo Federal. Por otro lado, el sistema electoral de Australia utiliza el voto preferencial para todas las elecciones de la Cámara Baja y para la Cámara Alta se combina con la representación proporcional en un sistema conocido como voto único transferible. Votar es obligatorio para todos los ciudadanos matriculados de 18 años o más, y el partido con el apoyo de la mayoría en la Cámara de Representantes forma el gobierno y su líder se convierte en primer ministro. Pasando a las relaciones exteriores. Durante las últimas décadas, las relaciones exteriores de Australia han sido impulsadas por una asociación cercana con los Estados Unidos a través del Pacto de ANZUS y por el deseo de desarrollar relaciones con Asia y el Pacífico. El país es miembro de la Mancomunidad de Naciones y ha firmado varios tratados comerciales. Continuando con sus fuerzas armadas, la Fuerza de Defensa Australiana comprende la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, con un estimado de poco más de 81,000 efectivos, siendo el gobernador general su comandante en jefe, y su gasto en defensa entre 2016 y 2017 representó el 2% del PIB. Y finalmente, Australia tiene 6 estados y 3 territorios continentales. Los estados tienen poder legislativo plenario y asimismo tienen sus propios parlamentos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.